Pues yo te digo que yo estoy a gusto, sí que noto eso, que ya es gente mayor. Nos vemos ya todos de 50 para arriba, prácticamente. Pero bueno, será que tiene que ser así, ¿no? Porque hay muchos mayores, somos aquí, muchos, De 60 años para arriba la mayoría. Ahora tengo 75. Pero vamos, yo por lo que es mis vecinos y eso, es que no hay gente joven. Si llevamos desde estas casas todas nuevas, eran los primeros que vinimos nosotros aquí. Yo trabajo en Pilas, en Chimi. Viene de Maeztu. Anteriormente vine de Andalucía. Soy de Lanciego, provincia de Álava, y vinimos de allá, de Lanciego, vinimos aquí, a Vitoria. Sí, es que aquí en Vitoria, pues todo, andaluces y extremeños y gallegos, castellanos menos, pero andaluces y gallegos mucho. De este barrio los críos, todos normalmente los hijos de nuestra, todos han ido para Sabargana. Casi todos les ha tocado de aquí, de este barrio, casi todos están en Sabargana. Ahora hay algunos que han venido nuevos, sí. Yo, por ejemplo, en mi casa hay 3 matrimonios relativamente jóvenes que han venido ahora últimamente, hace año y pico, 2 años. Pero lo demás sí, los de siempre. Dentro de los emigrantes hay de muchos sitios, entonces tampoco no te puedo decir de dónde son, ¿entiendes? Pero hay mucha gente, viene aquí a Paraguay, mucha gente. Yo lo que más, de lo poco que veo, que tampoco se ve mucho, negros y si acaso marroquíes. Sí, pero vamos, sin ningún problema, gente maja, gente... Por eso te digo que yo estoy contenta de momento. No hay problemas, hay paz. Pues, ¿qué más quieres? Pues es un barrio muy acogedor. De Pompa 945 no estoy muy informado sobre eso particular. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget Pompa you. 945 es un proyecto que estamos desarrollando aquí en el barrio del Pilar. Utilizamos el arte como vehículo de transformación social y queremos que se impliquen, queremos poner en valor a artistas locales y a gente del barrio. Somos parte del Servicio Social de Base del Centro Cívico El Pilar. Uno de nuestros ámbitos de trabajo es el ámbito comunitario y esto lo planteamos como una forma de trabajo para la comunidad y con la comunidad. Uno de los primeros murales lo realizamos allí, en la fachada principal del Colegio Divino Maestro. El contacto con el colegio ya estaba hecho por el trabajo de día a día que solemos hacer.
Cali. Divino Maestro es un colegio en el que hay muchos niños y niñas de un montón de nacionalidades. I don't want to. I can't keep my mind off of you, Cali. Lo más bonito y así es todos los colores que puedes ver en el patio. Save a space for me. I pack my bags. I'm headed toward you. All I got is love for you, Cali. Cali, won't you make a place for me somewhere? When we parted ways, somehow I knew I'd never see. A raíz del proyecto de 12 nubes, Carlos e Itziar, los educadores de calle del Pilar, me comentan que estaban con un nuevo proyecto y a ver si quería formar parte y tal, y pues hablando un poquito y tal, empezamos ya a darle forma al logotipo y al nombre en sí. A partir del taller de dibujo que hice con los chavales de tercero, empezaron a dibujar cosas pues, sobre el colegio. Pues lanzamos una lluvia de ideas, salieron un montón de ideas de pues, qué era para ellos el colegio, qué aprendían, qué cosas veían en su día a día en el colegio, y a partir de esa lluvia de ideas pues empezaron a dibujar sobre ellas. Cada uno iba haciendo, cogía una idea y hacía un dibujo, cogía otra, hacía otro. Entonces las que más se repitieron las he plasmado en la pared. Terminer le jeu de con qui tournicote tout autour du pion, car entre mes omoplates s'éveille un frisson d'éclate. Les ailes me poussent, les hommes mes pattes, elles vont réveiller mes zigomates. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie, me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. Sí, es una buena idea, ¿no? El coger paredes que están deterioradas y a través del arte darles otra vida, ¿no? Otro aire, pues eso enriquece no solo la propia pared, sino el barrio a la gente que puede pararse, mirar, comentan, me gusta mucho. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie, me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie, adieu l'ami, adieu l'amour. Sobre todo que se acordasen de mí dentro de unos años y digan, mira, he empezado a pintar porque hicimos aquello, tal. Sería muy bonito, sí.
que la gente se conociera, que se ayudara, que se sonriera por la calle y que no nos fijásemos en los colores de la gente porque no tiene nada que ver con todo lo demás que nos hace personas.